Bueno, saludo a todos mis estudiantes del grado tercero C de la Institución Educativa Popular Diocesana. Esta será nuestra última guía de trabajo de ciencias sociales, donde cerraremos todos estos periodos históricos de Colombia. Hemos hecho un recorrido muy interesante, hemos visto videos, me han escuchado, hemos leído juntos, hemos dibujado juntos y eso nos ha ayudado a hacernos una visión más amplia y más general de qué es la historia de nuestro país y por qué somos lo que somos en la actualidad. Recordemos entonces esos periodos. Hoy terminaremos con el periodo de la independencia. No alcanzamos a ver como tal el periodo republicano, pero ya en grado cuarto y quinto ustedes podrán profundizar en él y lo van a conocer muy bien. Entonces recordemos cuáles hemos visto. Hemos visto el periodo indígena, el periodo de la conquista, el periodo colonial, ¿cierto? Recordemos que en el periodo indígena los indígenas fueron los primeros pobladores de toda América, desde América del Norte, América del Sur, ¿cierto? Y luego de que empezaron a llegar los españoles, en general los europeos, entonces empezó ese periodo de la conquista, donde estos indígenas tuvieron que ser esclavos, donde les robaron sus riquezas, donde les impusieron toda su religión, sus formas de vida, su pensamiento, etcétera, etcétera. Allí también se dio la esclavitud de los negros que trajeron de África, porque algunos indígenas se rebelaron en contra de ese yugo español y de ese yugo pues de los europeos y tuvieron que traer esclavos africanos y por eso se dio el mestizaje que vimos también en oportunidades pasadas. Luego de esto está el periodo de la colonia, donde reinó la corona española, por decirlo así, en nuestro territorio colombiano, en la Gran Colombia, donde los españoles, el rey, el virreinato y todas estas grandes esferas pues, españolas eran quienes dominaban. Luego, entonces, encontramos el periodo de la independencia, que es el periodo que vamos a ver hoy, y finalmente el periodo republicano, que es el que vivimos actualmente, donde somos una república independiente con su propia constitución, con sus propias leyes, con sus propios gobernantes. Bueno, el periodo de la independencia. ¿Por qué puse esta imagen aquí? Porque esta imagen nos revela mucho de qué se trató el periodo de la independencia. No es que simplemente el 20 de julio de 1810 ya fuimos independientes y fuimos libres. No, es un proceso muy largo que en el video que van a ver en sus casitas, que les voy a mandar por el grupo de difusión y que también está aquí en la guía, ustedes van a poder ver paso a paso que eso no fue tan sencillo. No es que un solo día gritamos independencia y todo el mundo libre y que felicidad, no, eso fue un proceso y fue un proceso duro de arduas batallas, de arduas guerras, donde no solo los criollos, los mestizos, los del territorio colombiano se enfrentaban en contra de los españoles, también muchos ingleses se unieron con los indígenas, con los esclavos, con los criollos en contra de los españoles y algunos españoles que no estaban a favor de esa yugo de los españoles, de la corona española, también se unieron. Entonces eso fue una cosa tremenda. Vamos entonces a leer poco a poco esta síntesis. ¿Por qué síntesis? Porque es algo muy cortico. Pero en el video ustedes van a poder profundizar muy bien en qué es la independencia de Colombia o el periodo de la independencia. Nos dice un florero, fue el detonante que desató el grito de independencia de Colombia el 20 de julio de 1810. Por eso todos los 20 de julio son festivos, no porque nos quedemos en la casita durmiendo, aunque lo hacemos obviamente y lo disfrutamos mucho, sino porque allí, justo en ese día, fue que se firmó en un papel, en un acta, la independencia de Colombia. Entonces dice, tras más de 3 siglos de conquista y colonia, como les expliqué antes, hubo muchísimo tiempo en el que la corona española dominó el territorio colombiano. El sentimiento independentista se extendió en América. ¿Cómo así que independentista? ¿Qué significa ser independiente? No depender de otros, tener sus propias leyes, tener sus propios recursos, tener sus propias normas. Y los indígenas, los criollos no las tenían, estaban sometidos a lo que dijeran los españoles y la corona española, ¿cierto? Pero entonces en toda América empezó como ese movimiento, como que hay gente que no está conforme siendo esclava, siendo servidora y quieren tener sus propias normas, sus propias leyes justas, además que no se daban los derechos humanos aquí en América, sino que había la esclavitud y muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese sentimiento de ser independiente se fue apoderando de muchas personas. Si yo hubiera vivido en esa época, yo creo que yo hubiera sido Policarpa Salabarrieta.
Luego van a saber quién es ella, porque a mí no, yo no estoy a favor de ningún yugo, de ninguna esclavitud, sino que siempre he estado en contra y siempre me ha gustado ser rebelde, pero con causa, ¿sí? No rebelde sin causa. Dice, en lo que era conocido como Nuevo Reino de Granada, el descontento se manifestó con la rebelión de los comuneros y tuvo como prólogo la traducción y divulgación que hizo Antonio Nariño de los derechos del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Esto es fundamental. Antonio Nariño fue un personaje que ustedes van a ir viendo poco a poco y en bachillerato van a profundizar en esos personajes tan importantes para la historia de Colombia y también para la historia de América. Este señor tradujo los derechos del hombre y se los dijo a las personas del común, a los que no sabían leer. Entonces se les empezaron a abrir los ojos y ¿qué dijeron ellos? No, están pasando por encima de nosotros como seres humanos, de nuestros derechos, tenemos que hacer algo, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos dice? Eh, Resumen de los hechos ocurridos el 20 de julio de 1810. ¿Qué nos dice? Pero fue un acto simbólico alrededor del préstamo de un florero, lo que llevó al levantamiento del pueblo de Santa Fe y lo que propició la campaña libertadora. Entonces, allí en Santa Fe, o sea, en Santa Fe de Bogotá, donde es el distrito capital actual de Colombia, se generó como este suceso histórico que marcó un antes y un después en la independencia de Colombia. Los criollos buscaban la independencia de la corona española y el 20 de julio de 1810 planearon inducir una revuelta popular en la que los pobladores elevaran sus descontentos ante el mandato español. Era viernes, día de mercado y de mayor concurrencia a la Plaza Mayor. Al mediodía, Luis de Rubio se acercó a la casa del español José González Llorente y le pidió prestado un florero para decorar la mesa de Antonio Villavicencio. Entonces, por eso se dice el florero de Llorente, porque este señor, José González Llorente, un español, fue quien lo prestó. Dice, la inminente negativa permitió la intervención de Francisco José de Caldas y Antonio Morales, que inmediatamente alteraron al pueblo de la afrenta del Chapetón. ¿Qué significó ese florero? No es que hay el florero y por un florero se pelearon, no, el florero fue un símbolo donde se notaba que los españoles querían tener todo el dominio y como que nosotros los españoles vamos a prestar nuestro florero, no. O sea, quiere decir que ellos tenían todo el dominio, que los criollos no tenían por qué juntarse con los españoles. Dice, aun cuando Llorente negó lo acontecido y no hubo por su parte mayor ofensa, el pueblo heterogéneo que concurría a la Plaza Mayor arremetió contra el virreinato, provocando una revolución que desembocó en la inminente firma del Acta de Independencia de Santa Fe, dirigida por decisión de la Junta de Gobierno. Aunque no fue la única revolución ni la más certera, es considerada como la fecha oficial de la independencia. Como les digo, hubo muchas batallas, por eso la batalla de Boyacá, ¿cierto? Es considerada como la fecha oficial de la independencia porque abrió el sendero de intensas luchas libertarias contra la corona española. Entonces allí, el 20 de julio de 1810, con esa firma de esa acta de independencia, entonces se abrió como la posibilidad de que a través de las batallas en campo, en guerra, alzados en armas, se tomaran los territorios y pudiera haber la independencia poco a poco en los territorios, en todo el territorio colombiano, a lo largo del territorio colombiano. Dice, fue la proclamación de una independencia total que se conseguiría bajo el mando de Simón Bolívar, tras una campaña que inició en mayo de 1918 en Venezuela y terminó en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Así se dio paso al Congreso de Angostura y al nacimiento de la República de Colombia. Bueno, aquí nos dicen dónde revivir la historia de la independencia de Colombia. Sobre todo en Bogotá hay muchos lugares que ustedes pueden visitar en la Plaza Central, dice. Ubicado en la esquina de la Plaza de Bolívar de Bogotá, el Museo de la Independencia, Casa del Florero, es el epicentro de toda la historia de emancipación colombiana. Allí se puede encontrar la base del florero original por el que se despertó toda la contienda del 20 de julio. Que otro lugar, el Museo Nacional en Bogotá, guarda una serie de importantes colecciones permanentes, temporales e itinerantes que recrean la época de la independencia. Y aquí nos dicen dónde está ubicado. El Puente de Boyacá, ubicado en el complejo histórico Campo de Boyacá, cerca de la ciudad de Tunja, es el monumento declarado Patrimonio Cultural en el lugar donde se libró la batalla que consagró la independencia colombiana. Como les dije, conozca más, bueno, esto ya es una invitación que nos hacen directamente, ahorita vamos a mirar de dónde fue tomada esta información que me pareció muy importante.
¿Cuándo fue la independencia de Colombia? ¿Qué nos dice? Un florero fue el detonante, como vimos ahorita, que desató el grito de independencia de Colombia el 20 de julio de 1810. Tras más de 3 siglos de conquista y colonia del Imperio Español, el sentimiento independentista se extendió en América. ¿Qué es la independencia de Colombia? La independencia de Colombia fue el proceso que marcó el final del periodo del dominio del Imperio Español en el actual territorio colombiano. Dicho proceso se desarrolló en medio de un conflicto entre 1810 y 1820 y 1819. En 1820 ya se firmó como tal el acta. Entonces miremos que son 10 años de lucha para poder llegar a firmar el acta de independencia, para liberar los territorios que en ese tiempo comprendían el virreinato de la Nueva Granada. ¿En qué año fue la independencia de Colombia específicamente? ¿Qué nos dice? Son 208 años desde la firma del Acta de la Revolución en 1810. El 20 de julio se celebra el Día de la Independencia de Colombia, fecha que el Congreso de Estados Unidos de Colombia decretó oficialmente como aniversario de la proclamación de la independencia nacional. Entonces, 20 de julio de 1810, no se nos puede olvidar. Y de aquí fue tomada esta información, pueden visitar la página y profundizar mucho más. Ahora, ¿en qué consiste la actividad? Observa con mucha atención los videos que aparecen en los siguientes enlaces para que profundices en la comprensión de los periodos históricos de la independencia y de la República en Colombia. Aquí ya nos hacen como una introducción también al periodo de la República. Entonces, ingresamos allí al enlace, observamos el video, es súper interesante, un video del Banco de la República, muy divertido, A veces muy quisiéramos llamativo. que saber ¿Listo? de historia fueran menos contra españoles. Bueno, Una aquí mala podemos ver lo caricatura es creer que en interesante, 1800, nos después de explican, nos la muestran realidad, imágenes, bueno, son 4 minuticos y 55 segundos en los que ustedes van a profundizar y van a aprender muchísimo. Ahora, como segundo punto, escribimos en el cuaderno de sociales, periodo de la independencia de Colombia como título. Tercero, realizamos un dibujo de la independencia. Podemos utilizar el dibujo que aparece aquí en esta imagen o el que ustedes quieran. Y cuarto, dice, escribe tu propia reflexión después de haber visto el video donde te explican de manera amplia el sentido de la independencia en Colombia, expresando desde tu propio punto de vista lo que esto significó para el pueblo colombiano. Entonces ahí no es que vayamos a hacer un resumen, que el florero y que Llorente y que no sé quién y que Simón Bolívar, no, simplemente vamos a expresar con nuestras propias palabras ¿qué significa para ustedes la independencia de Colombia según todo lo que vieron y sobre todo después de haber visto ese video tan interesante? Y finalmente tenemos la pildorita educativa. Hace 8 días vimos en religión Adviento. ¿Qué significa Adviento? Espera, advenimiento, ¿cierto? Lo que vendrá. Por eso había una personita, en ese caso era Jesús, poniendo una lamparita navideña en un foco, ¿cierto? Pero habían otros 3. ¿Qué significa eso? Que son 4 semanas de preparación antes de la Navidad. Ya aquí encontramos entonces la Navidad. ¿Qué tenemos que hacer? Escribir como título la Navidad, imprimir y pegar esta imagen o dibujarla y colorearla bien hermosa y con las propias palabras de cada uno de ustedes van a expresar qué significa para ustedes la Navidad y eso sería todo por hoy. Ya nos veríamos mañana en nuestra clase de educación física y artística. Los quiero muchísimo. Chao, chao.